Bienvenidos todos. Vamos a dar comienzo con la unidad 10 en la página 251. El tema es la discrecionalidad administrativa. Al final de la lección anterior planteaba una idea muy rápida de lo que es la discrecionalidad. Dijimos que no necesariamente lo vamos a vincular al tema con el cual nosotros podríamos asociar la palabra discreción referente a una persona que es muy prudente con las cosas que sabe, es decir, una persona reservada que no anda contando o ventilando las cosas que le confían. Ese tipo de discrecionalidad o con esa finalidad que nosotros vamos asociando a la palabra discreción no es necesariamente la que va a regir el tema de la discrecionalidad administrativa. Voy a plantear dos casos para que tengan ustedes una idea de qué es la discrecionalidad administrativa, independientemente que después tenemos que generar o subrayar aquí en el texto un concepto o una definición. Bueno, imaginemos que ustedes son la autoridad máxima de una localidad. Vamos a pensar que ustedes son el presidente municipal o el gobernador que visita un municipio. Y que en su momento se le acerca una persona, una señora, con su hijo en brazos. Vamos a pensar un niño o una niña de escasos 6 años, y le comenta esta señora a ustedes que su hijo desde pequeñito ha sufrido de una enfermedad, vamos a pensar la polio, y por lo mismo no tiene la posibilidad de caminar. Derivado de esto, ha estado solicitando diferentes apoyos para que le puedan brindar una silla de ruedas, y que hasta ese momento no ha tenido ninguna solución positiva, ¿no? Si ustedes son la autoridad máxima en el municipio y una persona les presenta un caso de esta situación, lo más natural, desde el punto de vista humano, pero también desde el punto de vista gobierno, porque recuerden que la gente los colocó a través del voto como los gobernantes para resolver las diferentes situaciones que aquejan la vida de un ciudadano para tener una vida digna. Y en este caso se les está presentando una persona con un tema de salud que afecta precisamente su motricidad, y que ha estado solicitando una silla de ruedas y que no le ha sido atendida. En ese momento, lo más natural o lo más lógico que uno esperaría que haga un gobernante es que mande a solicitar una silla de ruedas y se le entregue a esa señora, porque están presentándole precisamente al niño que está afectado. Y vamos a imaginar que es muy obvio el tema de la imposibilidad motriz del niño para poder caminar, y por lo tanto no estamos en presencia de un tema fraudulento, ¿no? Entonces, cuando se dan situaciones así, lo lógico que debe ocurrir por parte del gobernante es que se le dé la atención a esa persona de forma inmediata, porque si lo que está diciendo la señora es que la han estado atendiendo pero no le han resuelto, entonces si logró llegar a la máxima autoridad, pues no le puede decir espérese otro ratito o tráigame papel. Es decir, ya es algo que se le debe resolver en el momento. Entonces ahí lo que tiene, y esas son el tema de las facultades discrecionales que va a tener en este caso un gobernante, es ese margen de acción que le permite en ese momento resolver el caso. ¿Qué generalmente es lo que hace un gobernante? Manda a llamar a su secretario particular y en ese momento le da la instrucción de que atiendan a la señora y que en ese mismo día vean que se le entregue una silla de ruedas. El tema del papeleo seguramente ya lo hizo la señora y no le ha sido resuelto. Y si no lo ha hecho, en ese momento lo puede hacer. Al final de cuentas, hay una persona necesitada, hay una persona que requiere de esa silla de ruedas. Está llegando una mamá cargando a un niño de 6 años, imagínense lo complejo. Entonces, no está cometiendo ningún acto ilegal, simplemente está diciendo que opere el Estado en beneficio de un ciudadano. Por supuesto, tendrá que haber un mecanismo dentro del ayuntamiento, dentro del gobierno, llámese DIF, etcétera, en donde se va a buscar la forma de entregarle de manera correcta las silla de ruedas a esta persona. Pero el tema es que ahí tal vez el gobernante llegó a atender otros asuntos, pero se le presenta este caso y debe resolverlo. Debe resolverlo porque para eso está el gobernante. Entonces, ahí se resuelve un caso. Tiene un margen de acción el gobernante.
porque si no tendría que contestar como podría contestar muchas personas que trabajan en una ventanilla y decir, bueno, ¿sabes qué? Es que eso no lo puedo hacer ahorita, es que tráeme los documentos, es que tráeme un dictamen médico, es decir, darle más vueltas cuando hay algo muy obvio ahí que el gobernante debe atender. Por lo tanto, ahí la ley lo que le permite al gobernante es estas facultades discrecionales que son un margen de acción para poder resolver temas de gobernabilidad, temas de salud pública, como en este caso, en el momento oportuno. Y el momento oportuno es ahí, en ese momento, resolverlos para atender una solicitud sentida por parte de la población, en este caso a través de una persona, y obviamente que se genere la armonía y sin violentar la ley, porque precisamente un gobernante, como lo sería un presidente municipal o un gobernador, tiene la potestad para poder realizar este tipo de acciones. Entonces, las facultades discrecionales precisamente sirven para eso, para que el gobernante tenga ese margen de acción para poder apoyar, para poder resolver en los momentos oportunos y en las necesidades sentidas de la sociedad. Entonces, el segundo caso, vamos a poner que pues, nosotros vivimos aquí en Tapachula y sabemos que hay muchas colonias que tienen el problema del agua potable, que les llega pocos días de la semana y en algunas prácticamente no llega. Y lo que hemos escuchado en varias ocasiones es de que se requiere mejorar el tema de la planta potabilizadora de agua, hacerla más grande para que tenga una capacidad para más personas. Obviamente la población sigue creciendo y pues se requiere de una mejor planta, una planta más grande. Entonces vamos a suponer que se requiera un terreno grande, distinto al que se tiene ahorita, para colocar una planta potabilizadora de agua y que nadie quisiera vender su terreno ni arrendarlo. Entonces lo que podría proceder por parte del municipio, en este caso el ayuntamiento, es la expropiación de un terreno que consideren el idóneo para establecer una planta potabilizadora de agua que complemente o que sustituya a la actual. Pero en el momento de expropiar, estamos hablando que quien va a tomar la decisión de qué terreno expropiar va a ser precisamente la autoridad, y ahí precisamente está ese margen de acción que le está dando la facultad discrecional, porque puedes ir por uno u otro terreno. Por supuesto se va a hacer un estudio para ver cuál es el idóneo, pero imaginemos que dentro de ese estudio tuvieran 2 o 3 terrenos que tuvieran ese mismo esquema, ese mismo equilibrio en cuanto a ser idóneos, cualquiera de ellos 3. Bueno, pues la autoridad tendrá que decidir cuál de los 3 es el que se va a expropiar. Entonces, en este caso, precisamente, la autoridad municipal decidirá por uno, por otro o por otro para expropiar un terreno y poder establecer ahí una planta potabilizadora de agua. Entonces, volvemos a lo mismo, te da un margen de acción para poder trabajar en beneficio de la comunidad, porque lo que vas a construir ahí es una planta que le va a dar agua a todos, incluyendo el dueño del terreno que en ese momento se tiene que expropiar, ¿no? Entonces vamos viendo cómo la discrecionalidad administrativa es precisamente eso. Repito, es un margen de acción que se le da a los gobernantes, obviamente se le otorga la ley, para que pueda resolver dentro de ese margen y sin violentar la ley, pueda resolver diferentes situaciones que se le presentan en el día a día de manera oportuna. Esa es la palabra clave, de manera oportuna, cuando se necesita y obviamente en beneficio de la sociedad. Y pues la condición, por supuesto, es que no se violente la ley. Vamos a ver que hay funcionarios que tienen estas facultades discrecionales y habrán quienes están obviamente limitados en estas facultades porque tienen que apegarse única y exclusivamente a lo que dice la ley. Es decir, va a depender del tipo de funcionario del que estemos hablando. Entonces, dando este preámbulo, vamos ahora sí a comenzar a leer en la página 251 en el punto 42.1, la facultad discrecional. Si bien es cierto, como ya hemos indicado, que la actividad de la administración pública esté regulada por el sistema jurídico vigente, ello no implica que los órganos gubernamentales no posean en ocasiones un relativo margen de movimiento para determinar el contenido y la orientación de sus tareas, es decir, para la emisión de actos administrativos. Cuando la ley permite al servidor público la actuación dentro de determinados límites, ponderando las motivaciones, los fines y la oportunidad, estamos ante facultades de carácter discrecional en el ejercicio de la función administrativa. Lo que les comentaba, se me presenta un caso y no hay en el momento se requiere actuar, pero se requiere actuar de manera inmediata, como es acá el tema de la oportunidad, pero también las motivaciones. Ves que hay algo que agrava la situación y obliga al gobernante a en ese momento responder de forma inmediata
para ayudar a la colectividad. Entonces, la ley lo que le va a dar es precisamente este margen de acción, como dice acá, este margen de movilidad, para no quedarse pasmado o estancado en un tema de tramitología, que digas, hay que traer papeles, hay que hacerlo otro día. No, en ese día se tiene que resolver, ¿no? Entonces, esas son precisamente las facultades discrecionales. Como dice acá, van a ponderar motivaciones, fines y la oportunidad para poder emitir un acto administrativo. En el caso de los dos casos que yo les planteé primero, el primero es la asignación de una silla de ruedas y en la segunda era la expropiación de un terreno, pero la finalidad y la oportunidad ahí estaba, ¿no? La finalidad, el interés público en ambos. En un caso, un niño que requiere de la silla de ruedas, en el otro caso, una comunidad completa que necesita del servicio de agua potable insuficiente ya con la planta que se tiene y por lo tanto hay que localizar y en este caso se tendrá que expropiar un terreno para construir ahí la planta que va a surtir de agua a toda una comunidad y eso por supuesto es de interés público. Ahora, se habla de que en derecho administrativo es precisamente mediante facultades discrecionales como se actúa en la mayoría de las veces, ya que la ley no puede prever la oportunidad para la emisión del acto jurídico subjetivo, sino que es la autoridad la que ha de valorar el momento, la medida y los alcances de la declaración concreta que habrá de producir consecuencias de derecho. Es decir, nos está diciendo aquí que en la mayoría de los casos los funcionarios tendrán que utilizar su criterio personal, haciendo uso de la buena fe y por supuesto de resolver el interés público para no tener que encasillarse a leer y cumplir solamente a la letra y de una forma tan literal lo que diga precisamente cualquier normatividad. Aquí lo que nos menciona es precisamente que esta parte discrecional que tienen los funcionarios o que tienen algunos funcionarios especialmente en aras de hacer más ágil, más eficiente y sobre todo más oportuna la resolución de todos los temas de la administración pública que obviamente implican un orden social, ¿no? Ahora, lo que viene a continuación es la forma en que se van a ir clasificando precisamente las facultades discrecionales, pero antes el autor nos va a hablar de lo que sería lo opuesto a la facultad discrecional, que está en el 42.2 y que se denomina facultad vinculada o reglada y acto reglado, es decir, repito, es lo opuesto a la facultad discrecional. Comienzo a leer. A diferencia de la facultad discrecional, que implica el ejercicio de una posibilidad de elección dentro de un margen permitido por la ley, la facultad reglada supone la existencia de una norma jurídica que indica claramente en qué circunstancias y en qué sentido debe emitirse un acto. La creación de ese acto reglado requiere la presencia de un órgano competente y de un funcionario facultado, con total precisión para efectuar la actividad que el sistema jurídico ordena. La facultad vinculada o reglada está prevista claramente en el texto normativo, que indica en qué momento y en qué sentido ha de producirse el actuar de la administración pública. Por ello se habla de que el acto y la facultad reglados están ligados o vinculados al texto de una cierta ley o reglamento. De las facultades y actos reglados se ha dicho que tienen ventajas de seguridad jurídica sobre el tipo de actos y facultades discrecionales, lo que propicia una menor posibilidad de abuso o de fallas de apreciación en los motivos y fines. Bueno, vamos a entender cómo es la facultad vinculada reglada o el acto reglado. Si hablamos de que la facultad discrecional te da un margen de acción para poder resolver algo en aras del motivo, de la finalidad y de lo que es la oportunidad, el acto reglado o la facultad vinculada o reglada lo que hace es encasillarte única y exclusivamente a lo que dice la ley, porque en la ley está muy claro qué es lo que debe suceder cuando se presenta una situación en específico. A manera de un ejemplo muy trivial, generalmente en los hospitales, vamos a pensar en un hospital público como puede ser el Instituto Mexicano del Seguro Social, cuando una persona llega a urgencias, pues obviamente es atendida por un médico, pero una vez que le asignan una cama para atenderlo, quienes lo acompañan tienen una restricción que les dicen que solamente una persona puede ingresar. Entonces vamos a pensar que ingresa el familiar más cercano de la persona que está enferma a cuidarlo o en la noche a estar cuidándolo, pero solamente se permite el acceso a una persona. Digamos, es parte del reglamento interno del Instituto Mexicano del Seguro Social, que una persona sea quien acompañe al enfermo mientras esté ahí. Pero de repente pudiéramos decir que quieren ser dos los que quieren pasar forzosamente. Entonces, ahí el guardia de seguridad y el personal administrativo del Instituto Mexicano del Seguro Social pues tendrán que decirle que no se puede.
y por más que se aferre la otra persona, es que yo quiero pasar, le van a decir, sí, entendemos que quiere usted estar con su paciente, con su pariente, que lo quiere mucho, que lo extraña, pero ya hay una persona y el reglamento interno del hospital solo nos permite un acompañante. Es decir, está ya todo muy encuadrado dentro del reglamento interno del Instituto Mexicano del Seguro Social, de que solo una persona puede entrar a acompañar durante la noche precisamente al enfermo. Entonces ahí estamos en presencia de una facultad vinculada, reglada o acto reglado. No te puedes mover. Es decir, el guardia de seguridad y el personal que está recibiendo, en este caso a los enfermos, no puede autorizar que lleguen 2 o 3 o 4 personas cuando tienen solamente autorizado 1 por ley. Es un tema de salud pública, recuérdenlo. Aparte, quien ha ido a los hospitales del Seguro Social van a ver que también no hay demasiado espacio como para que puedan estar más de una persona. Entonces, derivado de eso, pues obviamente estás encasillado a tener que decirle no a este segundo familiar que quiere accesar, y seguramente se va a enojar contigo y te van a decir de cosas, pero bueno, ese es tu trabajo, cumplir con lo que la normatividad del hospital te pide que se haga valer. Y en ese caso, si tú eres el encargado del acceso, pues tienes que restringir a una sola persona, o si en su caso, si está en el tema de visitas, bueno, que salga uno y luego entrará otro, pero no 2 al mismo tiempo. Entonces ahí estamos en presencia de algo distinto a las facultades discrecionales, que te permite ese margen de acción para poder resolver un caso concreto. Aquí, encuadrado a una persona, en este caso algo en específico que se tiene que cumplir y que no te da margen de acción. El guardia de seguridad que esté ahí o el personal que se encarga de la recepción podría, y seguramente lo puede entender. Es decir, yo entiendo que quieren estar con su pariente, yo entiendo que quieren estar 2, yo entiendo que si uno se está cayendo del sueño, el otro lo puede ayudar, pero al final de cuentas, más allá de las ponderaciones que ellos de manera personal puedan sentir, puedan percibir, tienen que cumplir a cabalidad con lo que les marca, en este caso, el tema de la normatividad de acceso y de acompañantes en el área de urgencias, y por lo tanto, pues no se puede. Y ahí ya no tendrán ese margen de acción que sí lo dan las facultades discrecionales en los casos que yo comenté anteriormente. Entonces, ahí está la diferencia principal entre lo que es la facultad discrecional y lo que es una facultad vinculada o reglada, que te encasilla, te encuadra, y la otra te da ese margen de acción, ¿no? Ahora, se sustenta ese encuadramiento o ese margen de acción precisamente en base a que en el caso de la facultad vinculada, ahí está todo específico, bien anotado, en qué situación y qué hacer. En el caso de las facultades discrecionales, generalmente hay un tema de que no tienes a veces la claridad de cómo debe ejercitarse o en qué sentido ejercitar algo de lo que es la administración pública, o en un tema de oportunidad que se presenta y que tú sabes que debes resolverlo y que no puedes dejarlo pasar. Entonces son precisamente esas las facultades discrecionales. Vamos ahora sí a lo que les comentaba, la clasificación de facultades discrecionales, y vamos a encontrar tres tipos de facultades discrecionales. No sé si nos va a dar tiempo para analizar las tres. La primera es la facultad discrecional libre, la segunda va a ser la facultad discrecional obligatoria y por último la facultad discrecional técnica. Estas están entre la página 253 y 254. Comenzamos con la facultad discrecional libre, que es la más amplia, la más visible sobre todo, ¿no? Bueno, comenzamos. Las facultades discrecionales se pueden clasificar en facultades de discrecional libre, facultad discrecional obligatoria y facultad discrecional técnica, de las cuales nos ocuparemos enseguida. La facultad discrecional libre. En este supuesto, el órgano puede o no realizar la actividad que le está permitiendo la ley. Es decir, existe una total libertad para actuar o no, y también para determinar el sentido y alcance de la declaración unilateral de la voluntad. Es decir, esto te permite ese tamaño de libertad para decir, ¿puedo actuar o no puedo actuar? Y también en qué dimensión actuar respecto al caso que se esté presentando. Este tipo de facultades y los actos derivados de su ejercicio se llaman discrecionales absolutos o totales. Gran parte de las operaciones materiales caen dentro de este supuesto, así como determinados nombramientos, inversiones, algunos actos en las relaciones diplomáticas, la mayoría de los casos de expropiación, etc. Desde luego, esa total libertad para actuar de que se habla líneas arriba es relativa. Hay que recordar, a propósito de eso, que el funcionario quien habrá de ejercer las facultades discrecionales libres debe estar en el supuesto contemplado en la ley que le permita realizar función pública. El asunto debe ser de la competencia del órgano, debe corresponder a sus fines y sus motivaciones,
a las atribuciones de la administración pública y de manera primordial debe realizarse todo conforme a la ley. Bueno, ¿cómo debemos entender esta parte? El funcionario que va a tener la facultad discrecional libre debe de tener ese reconocimiento por parte de la ley para poder actuar en el caso concreto, perteneciente a un órgano con competencia para actuar también en la materia que se está hablando. Y te dice aquí también algunas cosas más. Debe corresponder su actuar, el actuar del funcionario, en base a los fines y las motivaciones del caso concreto. Es decir, esto ya va a ser un tema de percepción y valoración, de que sea correcta en tiempo y forma el actuar de un funcionario. Y también que sea en base a las atribuciones de la administración pública. En resumen, puedes actuar en base a facultades discrecionales siempre que la ley te otorgue a ti la facultad de actuar en un caso concreto a través de un órgano competente, que las motivaciones y la oportunidad en ese momento lo ameriten, y por supuesto que tú actúes conforme a la ley, es decir, que no violentes la ley, que no vayas a caer en un abuso de poder o un desvío de poder. Entonces, la facultad discrecional libre es aquella que te da esa libertad tan amplia para actuar o no actuar, o para actuar en qué nivel o hasta qué magnitud a un funcionario, obviamente basado en la ley. Nos ponen aquí algunos ejemplos. Un nombramiento, y quiero que nos centremos en este que es quizá el más obvio. El presidente de la República o los gobernadores de los estados tienen la libertad de nombrar a todos los secretarios que los van a acompañar en el gabinete que él tiene que conformar. Por lo tanto, el presidente de la República es libre de elegir a su secretario, en este caso tiene una secretaria de Gobernación, a su secretario de Hacienda y Crédito Público, a su secretario o secretaria de Energía, al secretario de la Marina, al secretario de la Defensa Nacional. Es decir, el presidente de la República pudo haber elegido dentro de varios militares al que él quisiera para que lo acompañara como secretario de la Defensa Nacional, y eligió a uno. Pudo haber elegido también dentro de varios marinos para que lo eligieran como el secretario marino, y eligió a uno. Pudo haber elegido dentro de tantas personas para que lo acompañaran. Imagínense cuántos médicos capaces en este país para que esté dentro de lo que es a cargo de la Secretaría de Salud, y nombró ya a una persona. Es decir, él tiene la libertad de decidir y de elegir a quien guste. Por supuesto, respetando lo que dice la ley. Hay perfiles, ¿no? Van a haber algunos perfiles que se tienen que respetar, que se tienen que cubrir. Pues perfecto. Pero bajo ese esquema, aún así van a encontrar miles de personas que podrían cubrir ese perfil, y él va a decidir quién es el que gusta que esté en ese cargo. Pero también él puede decidir en el momento que quiera que se vaya y nombrar a uno nuevo. Y si quiere después nombrar al que ya se fue, porque esa es una decisión que tiene el presidente de la República, que le otorga precisamente la discrecionalidad administrativa. Él puede decidir con total libertad, por más que suene a capricho, porque muchos de los secretarios a lo largo de la historia de nuestro país han sido nombrados por los diferentes presidentes por temas a veces de capricho, es decir, sus amigos, gente que los apoyó y que por lo tanto hay que devolverles el favor, y quizá en temas de capacidad para el área podría haber alguien mejor, pero hay un tema de compromiso, de equipo, que hace que los presidentes a lo largo de la historia se hayan comportado muchas veces de esta forma: colocar a gente que tal vez no era el más capaz en el cargo, pero sí era de su total confianza, y por lo tanto lo colocaban ahí, a veces incluso aferrándose a que esa persona se sostuviera en el cargo aun cuando cometía errores. Y eso ha sucedido, por ejemplo, en el sexenio pasado, cuando se escapa Joaquín Guzmán Loera, el narcotraficante. Todo el mundo esperaba que viniera la renuncia o el despido del secretario de Gobernación, que tenía a su cargo precisamente todo lo que era el sistema de cárceles del país, y no se dio. Entonces muchos decían, bueno, están sosteniendo al secretario de Gobernación porque es alguien muy cercano al presidente, cuando lo más natural, con una falla de este tipo, implicaba precisamente que dejara el cargo. Entonces, estas facultades discrecionales en cuanto al nombramiento le da precisamente esa libertad a un gobernante, como sería el presidente, como sería un gobernador, de ir nombrando a quien él guste en los diferentes cargos. Nos habla el tema de las expropiaciones, lo comentaba ahorita, ¿no? El tema de las expropiaciones, pues vas a decidir qué terreno, qué casa expropiar. No es un tema de decir a tu gusto, no. Se tienen que hacer ponderaciones, se tienen que hacer análisis, estudios de cuál será el idóneo, pero al final de cuentas la autoridad va a decidir si una u otra tiene esa libertad de acción, o en su caso decir, no voy a expropiar nada.
Vámonos ahora mejor a buscar comprar el terreno, convencer a una persona para que lo venda, pero no voy a expropiar. O en su caso, voy a arrendar, no le voy a afectar su propiedad, vamos a un arrendamiento. Es decir, buscar otro mecanismo. Entonces, tiene esa posibilidad a través de la facultad discrecional libre, esa absoluta, total, de manejarte, sí, dentro de un rango, pero que tú decides hasta dónde sí y hasta dónde no. No hay un límite de mínimo y máximo que se te esté manejando precisamente dentro de la ley, sino solamente el tema de oportunidad, motivación, finalidad, etcétera, que ya es un tema de bajo el esquema de la naturaleza de un buen funcionario público que tiene que corresponder a lo que la ciudadanía necesita. Entonces, esa es la facultad discrecional libre. La facultad discrecional obligatoria. Bueno, antes, para retomar otro ejemplo de la discrecional libre, nos hablan aquí también de lo que serían inversiones y actos relacionados a las relaciones diplomáticas. Es decir, en temas de derecho internacional, el presidente de la República, obviamente, a través de su secretario de Relaciones Exteriores, también tienen que fijar posturas para llevar una sana convivencia, precisamente con los demás países a nivel hasta aquí dejo lo que es la lección del día de hoy. Esta es la facultad discrecional libre, la que me interesa que más podamos profundizar. No es la única, pero sí es quizá la más fuerte, la más importante. Después veremos las otras dos, que es la discrecional obligatoria, que te va a dar un margen de acción, pero sí te fija la ley un mínimo y un máximo. Es decir, ahí sí te encajona un poquito, pero no al grado de la facultad vinculada o reglada, donde ya no te podías mover. Aquí hay un mínimo y un máximo, pero sí te va encasillando un poquito más. Y veremos por último después lo que será la facultad discrecional técnica. Que tengan muy buen día.